Mi nombre es Miriam. Hoy día nos toca ver la cuarta y última sesión del Club de Autocuidado. Estuvimos viendo anteriormente con mis compañeras Daniela y Rocío el tema de la movilidad, el tema de la memoria, cómo ejercitarla, los hábitos que también son saludables para nosotros, y con Daniela también el tema de las plantas medicinales, el cual está ligado un poco a lo que vamos a ver hoy día. Hoy nos toca revisar el cuidado de las plantas y de la huerta, que como vamos a ver es sumamente transversal y multidisciplinario. Ya de pronto nos imaginamos que la temática de la huerta tiene solamente que ver con cultivo y con plantas, cuando en realidad abarca muchísimas áreas que tienen que ver directamente con nuestra salud, con nuestro bienestar, con nuestra psiquis. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos explorar el tema de la huerta para incorporarlo dentro de nuestros hábitos saludables, en el fondo. Si van teniendo dudas o consultas, igual pueden ir escribiendo en el chat. Y ahí también Macarena les va dando la palabra, ¿ya? El tema de la huerta es un tema súper amplio, como decía. Entonces lo que vamos a ver hoy también es como lo básico que yo necesito saber para poder empezar a armar una huerta en la casa y de qué se trata este tema, ¿ya? Porque en realidad da para explorar muchísimo conocimiento, así que vamos a tratar de abarcar en este ratito lo más posible, pero viendo también lo básico. Bueno, la huerta, tener una huerta en la casa es un tema súper enriquecedor y beneficia muchas áreas de nuestra vida. Una de ellas, que era la que veíamos ayer con Daniela, es el tema de la salud, por ejemplo. Perdón, la semana pasada, no ayer. El tema de la salud. Yo cuando tengo una huerta medicinal en casa, voy a estar teniendo acceso a medicina natural al alcance de mi mano. Las hierbas medicinales, además, son sumamente fáciles de cultivar. De hecho, muchas de ellas las podemos encontrar en la calle, en las plazas, son hierbas silvestres. Entonces, prácticamente de repente sin quererlo, incluso pueden aparecer en nuestro jardín, pueden aparecer en un parque cercano, y lo importante es que nosotros también aprendamos a identificarlas para poder recolectarlas y hacer uso de ellas, ¿verdad? Además, el tema de las hierbas medicinales y de cómo nosotros las podemos ocupar para nuestro propio bienestar está ligado a nuestras culturas ancestrales, ¿verdad? Cuando nosotros tratamos de acceder al conocimiento de las plantas, en el fondo nos estamos acercando también a conocimientos que tienen que ver con nuestros pueblos originarios, que tienen que ver con la vida de campo, con un arraigamiento en la tierra que igual nosotros hemos perdido harto, sobre todo la gente en la ciudad. Entonces, ese va a ser uno de los beneficios que nos va a entregar tener la huerta en la casa, el tema de tener acceso a medicina natural para mejorar distintas dolencias. Otro beneficio tiene que ver con nuestra alimentación, con nuestra nutrición. Cuando yo cultivo en mi casa, lo que estoy haciendo es también empezando inconscientemente a prestar más atención a lo que yo consumo, a lo que yo estoy poniendo en mi mesa. No solamente porque yo voy a poder comer lo que yo estoy cultivando, ¿verdad? Porque también entendamos que cuando yo tengo una huerta voy a poder tener a la mano ciertos elementos, pero no es tal vez que yo pueda dejar de comprar en algunos negocios todo lo que yo voy a consumir en la casa, ¿verdad? Porque para eso también tendríamos que tener un espacio bien grande como para cultivar todo lo que voy a comer. Pero sí yo voy a empezar a notar que hay condiciones bajo las cuales las hortalizas, las frutas o lo que yo consumo crece mejor. Voy a empezar también directamente a mejorar mis hábitos alimenticios, que es fundamental para que nosotros tengamos una buena salud. Además, para los que tienen niños en la casa, es muy beneficioso cuando yo intento hacer que un niño coma de manera saludable, que yo trabaje con él, incorpore dentro de la rutina semanal el tema de la huerta. ¿Por qué? Porque los niños en el fondo necesitan estar viendo constantemente
lo que yo quiero que ingieran. Si yo, por ejemplo, quiero que un niño en mi casa coma saludable, pero lo que le tengo a la mano son siempre snacks, embutidos o comida chatarra, si él cuando va a la cocina, va al refrigerador, ve este tipo de alimentos, yo difícilmente voy a poder pedirle que él tenga otro tipo de alimentación, que él quiera alimentarse de otras cosas. La idea es que nosotros siempre tengamos los alimentos que queremos que el niño ingiera a la vista, de forma atractiva. Y eso va a ayudar también a que el niño vaya creando el interés, el gusto por ir probando cosas que a lo mejor los niños hoy en día comen difícilmente o comen un poco obligados por los papás, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando ellos vean crecer las plantas, cuando ellos se involucran en plantar, no sé, pues la cabecita de la cebolla que yo corté, el tallito de apio que yo corté, y vayan viendo cómo van saliendo los brotes, cómo van germinando, van sintiendo una fascinación distinta que en el fondo es una forma también de acercarnos a otro tipo de alimentación. Ellos después van a tener la curiosidad de probar. Entonces, es un factor súper útil si yo quiero mejorar la alimentación, por ejemplo, de mis hijos en la casa, tener un pequeño mini huerto. Otro beneficio, y relacionado justamente con el tema de la comida, es el beneficio que yo voy a ver en mi cocina, los beneficios culinarios. ¿Por qué? Porque yo voy a tener, nuevamente digo, a la mano distintas hortalizas, legumbres, especias, aliños que van a ir a dar a mi cocina, del que yo voy a poder hacer uso y que también me va a permitir también generar un juego, una experimentación en la cocina distinta. Y por supuesto también están los beneficios terapéuticos que entrega el relacionarnos no solo en la huerta, sino con la naturaleza, ¿verdad? Voy a sentir un bienestar distinto ligado a lo emocional y a lo psicológico. El tema de la huerta y de cómo nosotros en realidad nos relacionamos con la naturaleza tiene mucho que ver también con que a nosotros se nos ha privado un poco, nosotros mismos también de pronto nos privamos, al vivir en la urbe, del contacto con la tierra, del contacto con la naturaleza. Y poder estar en contacto con ella en realidad funciona como un antiestresante y un antidepresivo natural súper potente. Entonces, que yo pueda de vez en cuando trabajar en mi huerto, eh, plantar, preocuparme de los ciclos, va a ayudar también a que mis niveles de ansiedad, a que mis niveles de estrés bajen. ¿Por qué? Porque en la huerta todo lo que crece tiene ciclos mucho más lentos, tiene mucho más pausados de lo que nosotros estamos acostumbrados a vivenciar. Nosotros funcionamos rápido todo el rato, nos movemos, tenemos una rutina, tenemos que cumplir horarios. Las plantas en general, si bien hay algunas que crecen más rápido que otras, pero tienen procesos que son largos, que van a requerir de nuestra paciencia, van a requerir de nuestro respeto. Entonces, cuando nosotros trabajemos en esto, vamos a necesariamente bajar nuestros niveles de ansiedad y empezar a funcionar de una manera más relajada. Por eso también es súper recomendable el trabajo en la huerta, con las plantas o al aire libre en general, para la gente que tiene depresión, para la gente que tiene ansiedad y para los adultos mayores también. ¿Ya? Es muy beneficioso para la emocionalidad. Aparte, en el fondo, sobre todo para los que viven en departamento y no tienen patio, nos vamos a estar llevando un pedacito de la afuera para tenerlo con nosotros en nuestras casas. Otro aspecto que nos beneficia tener la huerta, aspectos educativos, porque nosotros necesariamente también vamos a tener que empezar a aprender sobre cómo funcionan los ecosistemas, ¿ya? Cuando yo tengo una huerta, en el fondo, lo que estoy haciendo es generar un ecosistema chiquitito en que las distintas especies contribuyen una con la otra para formar un espacio, ¿ya? Colaboran, y nosotros colaboramos con ellas. Ya distinto a cuando es un monocultivo. Si yo tengo una huerta, si yo tengo un pequeño jardín en mi balcón, en mi patio, yo no lleno de una sola planta, que sería un monocultivo, ¿verdad? Lo que yo hago es imitar la naturaleza afuera, eso es lo que nosotros hacemos también cuando tenemos una huerta en casa, imitar
este proceso que ya se genera solo en la naturaleza y optimizarlo para que funcione dentro de nuestro espacio y por lo tanto va a tener que ser lo más natural posible. Y en esa naturalidad conviven distintas plantas y conviven distintos insectos y otros animalitos. Llegan aves, llegan polillas, llegan chinitas, hormigas, caracoles, y van a haber muchos insectos y animalitos que de repente nosotros vamos a decir, ¡ay, qué lata! Se me llenó de hormigas, se me llenó de caracoles, ¿qué hago con estos chanchitos de tierra? Tengo una plaga. Y tenemos que aprender un poco también, cuando hacemos el tema de la huerta y la jardinería, que cuando nosotros generamos estos espacios no son solamente para nosotros, son espacios que están hechos para que lleguen otros seres que además nos van a beneficiar, y no todos son dañinos. Si yo tuviera una plantación completa de lechuga, y yo vendo lechugas y dependo de ello, claro que una plaga de caracoles a mí me va a perjudicar. Pero si yo tengo un par de lechugas en mi patio y de repente encuentro un caracol, dos caracoles, no es algo terrible, no es algo que yo tengo que colapsar y empezar a matarlo todo, porque, ¿qué tiene? O sea, de hecho, hasta podemos pensar que que puede servir para, no sé, el trabajo con niños, por ejemplo. Que los niños empiezan, oye, mira, ¿sabes qué? Aquí hay un caracolito, mira, el caracol se acerca porque se alimenta de esta planta, entonces yo puedo dejar en mi cultivo una planta receptora, por ejemplo, para que los bichitos se acerquen a esa planta y dejen tranquilo el resto de mi cultivo, ¿ya? Bueno, este tema da para muchísimo. Hay plantas que sirven para repeler insectos, hay otras plantas que atraen polinizadores. Entonces, yo en mi huerto voy a generar, como decíamos, un mini ecosistema para que lleguen bichitos que me van a beneficiar. En la imagen, por ejemplo, sale una chinita. No sé si la reconocen, además, porque eso es lo otro, que vamos a empezar a reconocer especies. La chinita que sale ahí, no sé si la ha visto alguien en la casa o en la calle, pero no es una chinita chilena, ya no es nativa. De hecho, esta chinita le quita espacio a la chinita chilena, que es como más chiquitita, más naranjita y como rayadita, no con puntito. La típica chinita que sale en la tele es de afuera, ¿ya? Es mucho más grande. La chinita tiene una relación súper especial con las hormigas, ¿ya? Se llevan mal. La chinita come pulgones. Los pulgones atacan nuestro cultivo. Las hormigas, en cambio, se llevan bien con los pulgones, porque los pulgones, a cambio de que las protejan de depredadores como las chinitas, segregan una especie de líquido dulce que las hormigas se comen. Entonces las hormigas saben que tienen que proteger al pulgón de la chinita, y por eso se forma esta especie de relación de cooperación. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver todo el tiempo en la huerta. Entonces, como les digo, vamos a ir aprendiendo cuando nosotros nos involucremos en este tema. Otro aspecto beneficioso es, y súper importante creo yo, sobre todo en estos días, es el tema de potenciar las redes de apoyo y de colaboración entre los vecinos. Sabemos que hay huertas que son comunitarias, no sé si alguien de acá participa en alguna huerta comunitaria, ¿no? Bueno, las huertas comunitarias en general es cuando los vecinos se unen, ya sea puede ser en la junta de vecinos, algún espacio que les otorgue el municipio, y trabajan en conjunto para después poder tener sustento alimenticio y compartirlo. Ya muchas veces tiene también un enfoque súper terapéutico, a lo mejor no vamos a sacar más que para una ensalada para la semana, depende de qué tan grande sea el espacio, pero es un tema de trabajo colaborativo. Y eso es súper importante hoy en día, sobre todo para potenciar la vida barrial, que también tiene directa relación con nuestro bienestar y con nuestra salud, ¿verdad? Con nuestro autocuidado. El cómo yo me relaciono con el otro, el cómo yo busco vínculos con los vecinos, con la gente que me rodea, cómo yo conozco al que vive al frente de mí, cómo yo colaboro en comunidad, ya que es algo que también hemos perdido mucho. De repente uno vive en un edificio y no conoce al vecino del lado, no conoce al vecino del frente, nunca lo había visto, un hola ahí nomás, y resulta que parte también de ser ciudadano es yo poder vincularme con los vecinos y poder generar trabajo colaborativo, y en ese aspecto la huerta es súper potente para lograr esos lazos, ¿ya?
Si yo además vivo en una comunidad, en un barrio, en una villa que a lo mejor no tiene un huerto comunitario, pero sí yo puedo cultivar uno a uno en mi casa, a lo mejor yo no tengo tanto espacio, pero yo sí puedo cultivar matico, otra persona puede cultivar tomate. Entonces después yo puedo intercambiarlo. No necesariamente yo tengo que cultivar todo lo que voy a consumir. Y eso es súper poderoso. Hay ejemplos de huertas comunitarias en la Villa Santa Carolina, en la Villa Santa Elena, en Yungay también, súper potentes. Yo les recomiendo que los revisen porque es un trabajo precioso y es sumamente enriquecedor además. Están involucrados los jardines infantiles, están involucrados los centros de madres, y hay mucho trabajo. Es muy bonito también cuando una comunidad se vincula de esa manera. Otro beneficio, para terminar con el tema de los beneficios, que en realidad son muchísimos, pero hay que abarcar una parte, es la autogestión, que también tiene que ver mucho con lo político, porque yo voy a estar cultivando en el fondo mi propio alimento, voy a estar generando lo propio y tiene mucho que ver con cómo yo me relaciono con una nueva forma de consumo también, con cómo yo me relaciono o dejo de relacionarme con el mercado, como lo habíamos visto también, cómo yo me vinculo con el resto de la sociedad. Además voy a estar produciendo un alimento que es libre de pesticidas, de químicos, es propio, o sea, yo sé de dónde viene, yo sé cómo fue tratado, y eso es lo que yo voy a consumir. Así es como yo me voy a alimentar. Y ahí también damos la vuelta de nuevo que tiene que ver con la alimentación, con la salud, y bueno, es una gran red en el fondo el tema de la huerta que se puede vincular a muchísimas cosas y todas son beneficiosas para nosotros y para nuestras familias, claro. Así que esos son muchísimos los beneficios, ¿ya? Cuando yo quiero partir una huerta, cuando yo quiero partir jardinería, ¿ya? Porque no solamente es un tema de hacer un huerto, a lo mejor yo tengo hartas plantitas en la casa, yo tengo mi espacio durante el día, durante la semana para trabajar en mi jardín, eh, pasa algo muy bonito. Yo creo que el tema del huerto y de la jardinería es una invitación a disfrutar, es una invitación a observar, a oler, a sentir, a tocar, a pausarme, como habíamos dicho de antes, para poder seguir un poco el ritmo del ciclo de este mundo maravilloso. Ujú. Entonces, es una invitación a detenerse, observar y sentir. Y es muy importante además porque yo necesito saber qué me estoy llevando a la casa para plantar, para sembrar, ¿verdad? Yo no puedo tampoco meter cualquier cosa que yo encuentro, esta planta está súper bonita, tiene unos colores súper locos, me la voy a llevar para la casa, porque me puedo intoxicar si bebo algo que, como habrán visto también con mi compañera la semana pasada, si yo no uso una dosis adecuada, si yo no manejo bien qué planta en realidad estoy consumiendo, la puedo confundir con algo que yo pienso que, ay, a mí me dijeron que esto era súper bueno, y en realidad no es la misma planta que yo pensaba, porque no aprendí a identificarla bien todavía, entonces me confundo, me estoy tomando quizás qué cosa. Los gatitos también de repente se intoxican, los perros en los patios, o los niños también, de repente los niños como es parte de ellos explorar durante una etapa a través de la boca también, se echan toda la boca, yo puedo tomar una plantita siendo niña, me la meto a la boca, me intoxiqué, ¿ya? Creo que hay una planta, no sé si alguien se acuerda del caso de una niña que creo que se comió una hojita de amaranta y se vio gravemente intoxicada, sí, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo de algo así. Bueno, eso es también porque de pronto no nos imaginamos que puede ser tan grave o nos venden una planta en cualquier parte, es ornamental, es bonita, yo me la llevo nomás para la casa. Por eso es tan importante que nosotros sepamos reconocerlas y que nosotros tengamos conocimiento sobre ellas, ¿ya? Entonces yo quiero preguntarles a ustedes también si pueden reconocer, en realidad es muy breve juego de reconocimiento, algunas de estas plantitas que yo les voy a mostrar acá. Son 13, algunas son medicinales, otras las podemos encontrar en el parque, en el patio, otras son hojas de árboles incluso. Hay otras que uso en la cocina. Hay hartas aquí que son distintas plantas que tienen distintos usos. Algunas yo creo que son mucho más fáciles de reconocer que otras. Me gustaría saber si alguien reconoce alguna por el tamaño de la hojita, por la forma, no sé si quieren ahí conversar, si alguien quiere pedir la palabra, si alguien quiere escribir.
Por acá Miriam dicen 7 polio, 14 manzanilla. Después otra, Natalia nos dice cedrón, pasiflora, ortiga, jengibre, jengibre, caléndula, romero, la 13 menta, menta, la 11 aloe vera, después orégano, albahaca, lavanda, romero, jengibre, romero, lavanda. Ahí están colocando varias. Súper, súper. Sí, sí, sí. Muy bien, son plantitas que oímos comúnmente, ¿verdad? Que nosotros mismos usamos algunas de ellas comúnmente. Claro, hay algunas que se pueden confundir con otras, ¿verdad? Que a lo mejor la hojita me parece que es muy, muy similar a otra, entonces la confundo. Vamos a ver entonces. Ahí tenemos los nombres. Bueno, teníamos el cedrón, que es una hoja súper alargada. Además, bueno, ahí yo también apelo a mis distintos sentidos, ¿verdad? No solamente es un tema visual, a lo mejor si tengo dudas también me voy a dirigir a mi olfato. También a través del olor puedo distinguir distintos elementos, ¿verdad? Entonces tenemos cedrón, tenemos pasiflora, que la vieron creo también con mi compañera la semana pasada, tenemos ortiga, ojo con la ortiga porque es una planta que crece en la calle prácticamente, en lugares muy húmedos. No sé si alguien se ha ortigado por aquí, duele harto, pero no es algo insoportable tampoco. Y son plantas que de repente nosotros miramos un poco a huevo, como se dice. Es como, oye, esto es maleza, qué lata, más encima estaba recortando otra cosa, estaba podando mis plantas y me ortigué y ahí me di cuenta que era una ortiga, así que la saco al tiro. Y resulta que no, que son plantas súper beneficiosas, por ejemplo, en el caso de la ortiga, para la circulación. Yo puedo hacer hasta tortilla de ortiga, ¿ya? Por eso les decía, es importante que nosotros aprendamos sobre las plantas, que nosotros entendamos sus propiedades y sus bondades, porque siempre están ahí por algo. Ujú. Está el tema del jengibre también, muchos a lo mejor ocupan en la comida, en la cocina jengibre. Tenemos el 9, la cúrcuma, no confundirla, son raíces, ¿ya? Y ambas son súper beneficiosas. Habían dicho, me imagino que orégano lo habían confundido con tomillo, ¿verdad? Son una hojita bien similar. De hecho, yo tengo acá en la casa un tomillo, y sí, en general la gente, ¡ay, qué rico el orégano! El orégano tiene una hojita un poquito más chiquitita, ya claro, acá en la imagen no se distingue muy bien. Pero genial también que sepan más o menos cómo es, po. Eso es importante porque en general nosotros compramos el sobrecito molido ya, y es súper distinta cuando yo la tengo en mi casa en una plantita. Bueno, tenemos albahaca, lavanda, romero, eh, cúrcuma que ya vimos, diente de león. No sé si alguien ha utilizado alguna vez también el diente de león, que es súper medicinal, ¿no? Y es una plantita que además crece en las plazas, ¿verdad? Y que esta florcita amarilla después, cuando genera las semillas, son estas bolitas que uno sopla y salen volando por todas partes, que son muy bonitas. Y también uno la considera maleza, que estorba, que se ve feo, la gente les pasa la cortadora de pasto por encima, y son súper útiles. Lo que pasa es que como son silvestres, también son bien invasivas de repente, por eso también uno las considera como maleza, pero en realidad son buenesas, ¿ya? Hay que también sacar un poco ese concepto de maleza. Bueno, la aloe vera, que también hay que saber distinguirlo, porque tiene unas manchitas y sabemos que hay muchos tipos de aloe, y no todos son los cicatrizantes, ¿cierto? Y también hay muchas formas de consumirlo, como habíamos visto también la semana pasada, que yo puedo hacer infusiones de alguna planta, yo puedo hacer aceites, puedo machacarlo. Bueno, la aloe vera lo mismo, hay gente que se lo aplica directamente, por ejemplo, en la cicatriz, y hay otra gente que considera que trabaja mejor desde dentro, así que le saca esa baba que tiene, se la come con el yogur, la consume en jugo y ese tipo de cosas. La caléndula, que es una flor también, de repente la vemos en parques, también tiene efectos medicinales. El ginkgo biloba, el 16, que es un árbol que viene de Oriente, muy grande, muy bello, la hojita se pone amarilla y que tiene muchísimas propiedades, sobre todo anticancerígenas. Lo vemos en parques porque lamentablemente nuestros parques también están llenos de flora que viene de afuera, ¿verdad? En desmedro me refiero yo, porque siempre es bello poder ver esta variedad, conocer plantas que vienen de otras partes, pero en desmedro de nuestras especies nativas. Es muy difícil ver un parque donde hayan especies propias de nuestro país, propias de nuestra tierra.
Todas han sido reemplazadas también por árboles que vienen de afuera porque son más bonitos, crecen más rápido, son muy ornamentales, tienen estas hojas muy llamativas, que además mueren durante el invierno y por lo tanto pasan por el proceso de cambiar de coloración durante el otoño, y ese es uno de los motivos de por qué los ponen, porque son muy lindos. La ruda, no sé si alguien tiene ruda en su casa. Aprendemos también con el tema de las plantas que hay harta mitología, hay harta historia, hay harto conocimiento ancestral detrás de cada planta, ¿verdad? Hay gente que pone, por ejemplo, la ruda en las puertas de sus casas para impedir que lleguen las malas vibraciones, para impedir el mal de ojo, para impedir las malas energías. Si la ruda se seca, por ejemplo, si mi ruda amanece, que lo he visto, bueno, yo no puedo decir por qué se murió la ruda, pero sí he visto que rudas de un día para otro secas, sin ningún motivo, y ahí he escuchado también que la gente dice, oh, no, mijita, es que parece que me estaban echando un maleficio, porque ¿cómo mi ruda apareció así? Entonces, que son plantas que tienen una historia detrás que hablan de supersticiones o creencias, o también yo creo que algo tendrá que haber detrás de todas esas historias que es real, ¿verdad? Uno no sabe de pronto. La manzanilla, también silvestre, también uno la puede ver en cerros. Yo no la he visto en parques por lo menos, pero sí en cerros, en más tirado a la precordillera, se ve harta manzanilla. Y la menta, ya que también es muy utilizada y que mucha gente tiene en sus casas. Cuidado con confundirla con la ortiga, porque conozco personas que la han confundido, hasta que se clavan, claro. Simplemente porque, insisto, no ha habido un detenimiento a observar más nítido. Solo por eso, porque en realidad si nos ponemos a observar son hojitas bastante distintas. Entonces, solo como ejemplo, porque si nos ponemos a identificar plantas vamos a estar hasta mañana acá, solo como ejemplo de que nosotros tenemos que tener más o menos claro qué es lo que yo tengo en mi casa, qué es lo que voy a plantar o qué es lo que voy a consumir cuando compro. Tenemos dos hojitas acá de la familia de las apiáceas, ¿ya? Que es la misma familia a la que pertenecen las zanahorias, a la que pertenece el apio, de ahí su nombre también, pero en este caso, esto es lo típico que nosotros compramos en la feria y nos dan gato por liebre. Aquí hay un perejil y un cilantro, que es lo típico que uno, oye, ¿cuál es la diferencia? Bueno, acá está la diferencia fundamentalmente en la hojita. No sé si alguien reconoce cuál es cuál, si alguien ya tiene la experticia para ir a comprar y que no le pasen cualquier cosa, porque a mí me han tratado de meter hasta orégano. Tomillo también me han dicho, es como, señora, esto no es tomillo, sí, yo sé que no es tomillo. ¿Cómo reconocerlo? Por el olor, tienen distinto olor, pero además el cilantro, sus hojitas son más redondas que el perejil, que es más alargado. Así lo Súper compro bien. yo, por lo menos. Sí, toda la razón. Toda la razón. El cilantro es el que tiene una hojita más redonda, más compacta. Mientras que el perejil, como decías tú, es mucho más alargado. Además del tema del olor, ¿ya? O sea, si a mí me quedan dudas visuales, puedo también recurrir a mi olfato, esa es la idea, que nosotros usemos todos nuestros recursos para poder identificar las plantas, siempre y cuando no se la metan a la boca, no se vayan a morir, para poder reconocerlas, ¿ya? Y en este caso el cilantro tiene un olor un poco más fuerte y un poco más fresco también. El perejil tiene un olor un poco más picoso. Otro típico ejemplo, el tema de las mentas. Las mentas son todo un mundo, y es porque también son muchos los tipos de menta. ¿Y por qué es tan difícil identificarlos? Porque, inventando un número, eran 3 tipos de menta y la gente se puso a hacer híbridos entre uno y otro. Empezaron a mezclarlos. Y de estos híbridos fueron saliendo más y más y más y más especies que son las que se nos súper confunden y uno ya no sabe qué es lo que está tomando. De repente hay gente que jura que está tomando menta y en realidad está tomando piperita. Entonces, por ejemplo, para que también uno aprenda qué es lo que tiene en su casa si es que tiene menta. Tenemos la piperita, que es una menta piperita, de hecho esta es la que se conoce como menta comúnmente, menta a secas, y tiene una hojita un poco más alargada y un color más fuerte, ¿ya? Esta se usa sobre todo en temas culinarios. La usan harto en pastelería, la usan para aderezar cremas, para aderezar pescados.
guisos. Esta es la piperita. Y es también la que se suele ocupar cuando uno hace cócteles de trago. Muy rica. Y la otra que es muy común es la hierbabuena. Yo tenía aquí mi hierbabuena, que es una hojita más redondita, ¿verdad? No es tan alargada y además es más rugosa, como que se formaran globitos. Yo no sé si alcanzan a ver, bueno, está en la imagen, pero yo aquí tengo una y notoriamente es muchísimo más redonda la hojita, al contrario de que no tengo acá en la casa piperita, pero que es una hojita muchísimo más alargada y es más lisita. Tiene más rayitas, esta como que se le ven globitos, como, bueno, tal vez en la imagen se ve mucho mejor. Y tiene un sabor más, como uno le dice, a chicle. Y esa es la que nosotros debiéramos, en realidad, poner sobre todo en nuestras infusiones para calmar todo el tema digestivo, ¿ya? Esa es la que se utiliza más medicinal que la piperita, que tiene aspectos más culinarios. Y la otra que yo puse aquí es la melisa o toronjil, que no es una menta, pero la puse justamente porque la gente la confunde harto con la menta, ¿ya? Y dice, ay, la menta melisa. No, no es una menta, pero sí también tiene propiedades calmantes y por eso la gente la utiliza mucho en infusiones como planta medicinal, ¿ya? Tiene una hoja que es más aserrada y alargada como la piperita, pero como decía, más aserrada, y el olor también es mucho más cítrico, como limonoso, por eso también uno de los nombres es limoncillo. También lo vieron con mi compañera la clase pasada. Entonces ahí ya, solo con las mentas tenemos todo un mundo para aprender a oler, olfatear, tocar y reconocer, ¿verdad? Y está el tema de la lavanda también, porque resulta que de Miriam, pronto tenemos lavanda en nuestras casas, ¿sí? perdón, que acá consultan dos cosas. Una, si existe un tipo de menta que no se seca y otra, qué significa aserrada. Ya. Aserrada es cuando yo en el borde de la hoja, a ver si tengo una hojita cerrada aquí, permiso, me voy a estirar un poquito. Yo aquí tengo, espero que se alcance a ver, una hojita de incienso, de mi plantita de incienso. A ver ahí, si pongo mi manito ahí. Y si se fijan en el borde de la hoja, tiene como unos pequeños dientecitos. Hay hojitas en las que se nota más que en otros. Hay hojitas como en la ortiga que evidentemente nos está diciendo, oye, yo pincho porque pareciera que tuviera dientes filosos por los costados. Ya este tiene poquito, es bien suave, pero esta es una hojita cerrada. Tiene como estos dientecitos. En el caso de la melisa, y un olor espectacular. En el caso de la melisa o toronjil, se le pueden ver estos dientecitos al contrario de, por ejemplo, la hierbabuena, que la tengo acá, que tiene pero muy levemente, es más redondeada la hojita, ¿ya? Eso es aserrado, cuando la hojita tiene como zigzag por afuera, que puede ser tenue o mucho más marcado. Y si hay un tipo de menta que no se seque, en general la menta puede vivir todo el año, de todas las mentas, ¿ya? Son una planta súper aperrada, como se dice. Va a crecer donde hay harta humedad. Mientras la menta tenga humedad, puede durar todo el año. Soporta además cambios de temperatura, soporta suelos bien arcillosos, soporta harta agua, pero de repente puede que una temperatura demasiado baja o mucho sol la mate. Pero probablemente vuelva a crecer. ¿Ya? Lo que tiene la menta es que es muy invasiva, entonces se recomienda que si yo, por ejemplo, la voy a poner en mi huerto o en mi jardín, pero fuera de un macetero, y tiene más espacio para expandirse, se va a expandir. Entonces, si flora, lo que recomiendan es que les cortemos las flores antes de que, cuando ya empiezan a secarse, antes de que se sequen completamente, porque de esas flores van a salir semillas, se me va a esparcir la menta por todas partes, me va a tapar todo, ¿ya? Entonces, mientras ella pueda, va a durar el año completo, ¿ya? No es una planta que suele tener solamente una temporada. Por eso también es muy común en las casas, porque las mentas suelen ser eternas, ¿ya? Ahora si se muere, como digo, no es que a lo mejor, voy que la tratamos mal a la menta, chuta, se murió, pero de pronto puede ser también factores de falta de drenación de la tierra donde está, a lo mejor si la tengo en un macetero,
claro, como la gente les echa mucha agua, no tiene por dónde drenar, en el fondo la estoy ahogando, o también puede ser demasiado frío, ¿ya? Porque está hecha para soportar bajas temperaturas, pero ya demasiado yo creo que mata a cualquiera. Pero debiera durarnos todo el año. Y como estábamos viendo, la lavanda, también de pronto tenemos lavanda en la casa, y es como, uy, lavanda, sí, yo quiero tomar lavanda porque me relaja, pa, y corto una hojita, la tiro a la taza, y resulta que es la ornamental. Hay distintos tipos de lavanda, ¿verdad? Y lo podemos diferenciar sobre todo por los racimos que forman sus florcitas moradas, ¿ya? Todas tienen un olor más o menos similar, pero está el espliego, que es el que yo utilizo para poner en mi tacita y hacerme una infusión, que tiene unos capullitos más chiquititos. Está la lavanda, que es la ornamental, y el lavandín, por ejemplo, que se usa, es más aromática y que tiene una espiga más grande, y por eso yo también las puedo diferenciar. Ahora, yo creo que conviene mucho poner ojo si es que a mí me venden una plantita, si es que yo voy a comprar una plantita. Ojalá cerciorarme de que yo me estoy llevando la que yo quiero a mi casa, ¿ya? Pero tampoco hay que martirizarse si es que yo no las puedo reconocer, porque hay más de 12 tipos de lavanda, muchísimas. Entonces, que ahí que yo me pueda aprender cada forma de la flor y de cómo sale el capullo, no sé qué cosa, es complicado, ¿ya? Entonces, como que tratemos siempre de ir aprendiendo lo básico si es que yo, por ejemplo, la quiero consumir, por lo menos estar consumiendo lo adecuado. Ahora, si yo me tomo una hojita de lavandín, no me voy a morir. Eso es lo bueno, no es que esta es la medicinal y esta es el veneno, no, no es tan así, pero sí, si yo quiero poder hacer uso de las propiedades medicinales, tengo que estar tomando la correcta, si no, la otra no me va a hacer nada. A lo mejor como placebo sí, pero no va a tener las propiedades. Miriam, Sí, disculpa, ¿cuál es la lavanda que más se ve en los jardines? Preguntan por acá. la lavanda, por lo general. La officialis me parece que se llama. Esa es la que más se ve. Y también es la que más he visto yo, porque son las ornamentales. He visto poco espliego, de hecho, que es la medicinal. Pero yo creo que ya como está, bueno, ahora mucha más gente se preocupa del tema de las plantas medicinales, entonces se venden hartas. Yo creo que es mucho más fácil encontrarlas, en viveros sobre todo. Solo que, como digo, hay que tener ojo de que no uno le estén vendiendo perejil en vez de cilantro. Entonces, una vez que yo ya más o menos sé qué es lo que voy a estar metiendo en mi balcón y que no se me va a intoxicar el gato, yo puedo empezar a pensar en hacer algún huertito, en hacer algún jardín en mi casa. Yo les pregunto, ¿han cultivado antes? ¿Alguien acá tiene la experiencia de tener un huertito, un mini jardín, un espacio en la casa como para plantar? Por aquí veo una manito levantada. ¿Sí? ¿Sí? ¿Buenas experiencias? ¿Sí? Yo conozco a harta gente que no le ha resultado mucho el tema del huerto, ¿ya? No hay que achacarse, porque hay muchos motivos de por qué podría no estar funcionando, y hay que empezar de nuevo, como todo proyecto, ¿verdad? De pronto tenemos el tema de que si yo tengo un perrito, tengo un gatito, y yo lo veo decaído, no quiere comer, yo sé que se está enfermando y parto al tiro al veterinario, pero con el tema de las plantas, de pronto nos damos cuenta, son tan silenciosas, tan nobles que de repente nos damos cuenta cuando ya la cuestión no tiene remedio, de que algo está pasando. Entonces pasa mucho, no hay que deprimirse. No sé si alguien tiene alguna experiencia que quiera contar, algún tema que no le resultó o que sí le resultó, porque las experiencias negativas también son súper valiosas, hay que entenderlo así. Yo también de repente uno aprende un poco haciendo, aunque cometa errores. Ujú. Y en caso de que no tengan ningún proyecto de huerto todavía y quieran hacer uno, ¿dónde les gustaría poner ese huerto? ¿Dónde lo harían? Es súper importante que nosotros nos planteemos esta pregunta porque va a depender también del espacio que yo tengo en la casa, va a depender de la cantidad de luz que tengo en mi casa, en qué sector podría yo ubicarlo, de las plantas que esté cultivando, porque hay algunas que van a necesitar más profundidad que otras se dan mejor a tierra, otras las voy a poder poner en cajones, y otras necesitan mucha luz, y otras no, otras sí le llega demasiado sol para la charla, como se dice. Entonces, es súper importante que nosotros tengamos una idea de qué queremos plantar y en qué espacio las podemos poner.
Entonces revisemos. Si yo vivo en un departamento, por ejemplo, digo, pucha, pero es que yo no puedo tener huerto porque es que tengo tan poco espacio. Claro, tú tenías el medio patio, sí, es súper fácil, pero resulta que hay millones de maneras de hacer huertos, ¿ya? Todos podemos hacer huertos. Además, insisto, lo que decíamos al principio, no es necesario que yo tenga la siembra entera para comer todo el año yo encerrada en mi casa, ¿ya? Aunque nos hubiera venido bien en este tiempo. Pero yo puedo empezar con poquito, puedo empezar con un par de cositas. Entonces, tengo la opción de hacer bancales, camas altas, maceteros, cajones, jardines verticales, y como dice ahí, un largo, etcétera. Yo les muestro acá algunos ejemplos que son opciones. Ya hay muchísimos más, por supuesto. Todo depende también de la creatividad con que nosotros hagamos este tema. Está el tema de las camas, perdón, de los bancales, ¿ya? Que en el fondo yo levanto, si tengo patio, si tengo un buen sector, levanto con tablones el suelo, preparo ahí un buen sustrato y pongo directamente ahí mi huerta. Está conectado con el suelo, eso sí, como les digo, estos tablones son solamente para levantar, no es que tenga fin, ¿ya? Y en el fondo yo ahí también me voy a tener que preocupar de generar este ecosistema del que hablábamos delante. Yo no voy a plantar puras lechugas, no voy a plantar pura selga, sino que voy a tener que aprender sobre la simbiosis que hay entre una planta y otra, ya sobre la alelopatía, sobre cómo se beneficia el nutriente de una planta con el nutriente de la otra, o cómo tal vez una planta le es tóxica a otra planta, ya como les digo, es todo un mundo. Y voy a tener que generar este pequeño ecosistema. ¿Por qué también? Porque si no lo hago, voy a lograr que en el fondo mis plantas sean mayor blanco de plagas. Si alguien, por ejemplo, tiene maceteros, tiene plantitas en el balcón, en la casa, y oye, ¿sabes qué? Siempre me aparecen pulgones, que siempre tengo que estar sacando los pulgones, yo no sé por qué me atacan. A lo mejor también es porque necesitas eh, incorporar más especies a tu jardín. De pronto cuando son muy poquitas, o me refiero más similar a un monocultivo, es más blanco de plagas el jardín, ¿ya? Entonces tenemos que incorporar flores que atraigan depredadores de los pulgones, por ejemplo, flores y plantas que atraigan chinitas, plantas que atraigan polinizadores, ese tipo de cosas. Y el bancal es súper óptimo para eso, porque como yo lo ocupo en un espacio más grande, puedo formar un ecosistema más grande. Tenemos, bueno, los maceteros, obviamente. El tema de los maceteros, de repente la gente piensa que no puede plantar sus huertos acá, pero se puede, es factible. Solamente tengo que preocuparme de la profundidad de las raíces, ¿ya? Hay gente que planta tomates en maceta. Lo único que yo tengo que tener en cuenta es que yo puedo tener hasta un árbol en maceta, ¿ya? Pero a mí, mientras más reducido sea el espacio que yo le dé a la raíz, aparte de factores de nutrición y de riego, más pequeño va a ser el fruto, ¿ya? Yo tengo, por ejemplo, una granada, un árbol de granadas en el patio, y me da unas granadas que son del porte de una moneda de 100. Y eso es porque no tiene el espacio para desarrollarse como árbol, entonces sus frutos son muy chiquititos. Pasa lo mismo con los tomates. Hay gente que tiene tomates en macetero y les da unos tomates que, oye, pero mis tomates son ridículos. Bueno, pero es que necesita un espacio más óptimo para poder desarrollarse, porque así toma más fuerza, toma más nutrientes también de la tierra y mejora el fruto, ¿ya? Entonces, no es que no se pueda, sino que hay plantas que yo voy a tener que darles más espacio. Además, si yo las tengo en maceta, es súper común que la gente piense que la maceta es eterna, y resulta que la maceta yo tengo que tratar de cambiarle la tierra por lo menos una vez al año, porque la planta va a ir absorbiendo los nutrientes y la va a empobrecer. Así que para que sepan, a menos que yo esté constantemente abonando mi tierrita, es súper bueno que cambie la tierra de mis macetas una vez al año, con todos los cuidados pertinentes, porque también sabemos que el tema del trasplante es súper delicado para las raíces, ¿verdad? No queremos terminar, voy a trasplantar por mejor todas mis plantas para que vivan más felices y me las pito a todas. No, esa no es la idea, ¿ya? Los cajones de tomate, de frutas y verduras que están tirados por todas partes. En la feria uno puede conseguir, en los negocios. Yo la verdad, bueno, acá en la villa tenemos un proyecto de huerta comunitaria para formar redes con los vecinos. Y estamos empezando, de hecho, a fomentar el tema de que cada vecino tenga su huerto. Tenemos 30 familias en este momento inscritas.
y estamos en el proceso de hacernos de material para poder crear las huertas de cada uno, ¿ves? Vamos a hacer seguimiento a cada familia. Y ha sido bastante sencillo el tema del material, porque hay muchos negocios de barrio, y en cada negocio de barrio todos los días sobrarán 2, 3 cajones, uno también se lo puede encargar al negocio de la esquina, si no, de repente los feriantes también te convidan cajones, o sea, son cosas que están a la mano, yo no necesito invertir una gran cantidad para obtener madera para hacer mi huerta. De repente hay gente que los vende en los negocios, pero los vende a como 300 pesos cada cajón. Y ahí, como decíamos, depende de mi creatividad. Yo lo puedo pintar, lo puedo adornar. Pucha, no lo puse, pero con los niños en la biblioteca hace 2 años hicimos un proyecto muy lindo, un taller que duró 2 días de mini huerto, y cada uno se llevó un cajoncito. No sé si hay alguien acá que haya estado en ese taller, pero cada uno se llevó un cajoncito como de este porte, chiquitito, más chiquitito que es como un tercio de los cajones de tomate, porque cada niño no se podía llevar esa tremenda cosa llena de tierra y planta, hubieran matado los papás. Entonces lo que hicimos fue conseguirnos muchos cajones de tomate, desarmarlos y usar esa misma madera para hacer cajoncitos pequeños. Y cada niño se llevó su maceterito, se veía precioso. Pucha, de verdad lamento no haberlas puesto porque se veían increíbles, los niños estaban felices. Pero eso, se puede hacer, hay material de sobra en todas partes. Por ejemplo, los pallets para los jardines verticales, ¿ya? Dato con eso, hay mucha gente que forra los cajones con una bolsa plástica, haciendo hoyitos por abajo para que drene, es súper importante el tema del drenaje, y con eso solucionan el tema, no es que yo chante la planta directamente adentro del cajón, ¿ya? Y están los jardines verticales también que se pueden hacer con pallets, que también sabemos que los pallets están por ahí libres para que uno haga uso de ellos, y en todo caso también son baratos si quiero conseguir uno. Yo he comprado como a 1.500 pesos. Y bueno, muy útiles para la gente que vive en departamento y tiene poco espacio, y también están estos verticales, pero que funcionan de otra manera, ya si uno quiere algo un poco más sofisticado, y que son, como decía, ideales para espacios reducidos, ideales para departamentos, ¿ya? De pronto uno se cabecea mucho y dice, eso es lo que yo quiero, yo lo voy a hacer, y no lo hace nunca, pero hay gente que los vende también, como vamos a ver después. Ya si uno no tiene el tiempo, la energía o el material para hacerlo, igual los puede comprar. Entonces, una vez que yo decido dónde voy a poner y cuál es la mejor opción para instalar mi huerto, mi pequeño jardín, teniendo en cuenta el tema de la luz, teniendo en cuenta de qué quiero plantar, tengo que pensar justamente en eso. ¿Qué es lo factible que yo planto en mi espacio y en esta época? ¿Ya? Es súper importante que nosotros respetemos los ciclos de las plantas en relación a la época del año en que se plantan. Hay muchos otros ciclos que yo puedo respetar, o sea, nosotros nos podríamos poner más minuciosos acá y hablar de que las plantas también, igual que todo el resto de la naturaleza, que nosotros las personas, que los insectos, los animales, el mar, las plantas, la tierra en general, se rige, por ejemplo, por la luna. Entonces yo puedo asesorarme de un calendario lunar y ver cuándo es mejor sembrar, cuándo es mejor trasplantar, cuándo es mejor cosechar. Pero ojo, eso tan minucioso yo lo puedo hacer, pero no quiere decir que no va a funcionar si no me rijo por la luna, por ejemplo, ya entre otras cosas por las que me puedo regir. En cambio, sí es muy factible que algo no me resulte si yo no me rijo por la temporada. ¿Por qué? Porque hay plantas que van a necesitar más luz, más calor, más frío. Por ejemplo, las semillas necesitan algunas más frío para el proceso de germinación, ciertas horas de frío, ciertas horas de calor. Entonces, ¿cuándo plantar y qué plantar en ese cuándo es súper importante? Las plantas medicinales que nosotros plantemos, como habíamos hablado, son súper aperradas, entonces por lo general como son silvestres, la mayoría las voy a ver en cualquier parte. Yo me consigo un ganchito, le pido al vecino un ganchito, corto un ganchito de la plaza, yo lo pongo en agüita, a lo mejor con algún enraizante, que hay también maneras de hacer enraizantes naturales, y después lo tiro a tierra. Ya no hay mayor problema, los puedo plantar prácticamente durante todo el año. En cambio, las verduras y hortalizas, con esas sí tengo que tener un poco más de cuidado. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas plantas que podemos sembrar durante el invierno, ¿ya? Acelga, ajo, apio, brócoli, cebollín, perejil,
coles de Bruselas, que son estos repollitos chiquititos tan exquisitos, coliflor, lechuguita, cebolla, espinaca, puerros. Ujú. Si se fijan, tienen más o menos todas en común que son de hojita verde, ¿ya? Hay otras frutitas, por ejemplo, sandías, melones, ese tipo de cosas más jugosas, que son frutas que requieren un gran crecimiento. Los tomates, todas esas cosas son de temporadas más cálidas, ¿ya? Aquí vamos a ver hartas de hojitas verdes. Aquí tenemos también repollo, habas, rúcula. Está la zanahoria, que es tubérculo bajo tierra. Arvejas, nabos. La verdad es que nunca he probado un nabo. No sé si alguien aquí ha comido nabo. Yo por lo menos nunca lo he usado. Rabanito, cilantro y beterraga, ¿ya? Todo esto lo podemos plantar en esta temporada de invierno y no deberíamos tener mayor problema. Pucha, no subí mi albahaca. Les quería mostrar. ¿Puedo yo plantar fuera de la temporada y me va a resultar? Puede ser que si tiene mucha suerte le resulte, ¿ya? Pero no va a tener a la planta, si es que logra que sobreviva, en las condiciones más óptimas ni en su mayor calidad, ya una granada en un macetero. Va a pasar lo mismo, la dejé abajo, pero yo tengo una albahaca, no es temporada de albahaca en este momento, y como no es temporada de albahaca, la pobre está horrible y hasta que se muere. Además ellas no son eternas. Por ejemplo, la selga yo la puedo tener en buenas condiciones y la cuido harto todo el año. En cambio, la albahaca, si yo no me la como, se va a morir igual. Y más en esta época, o sea, la pobre está ahí que se nota que necesita una frazada porque está terrible, no es su temporada. Y ahora, claro, yo puedo paliar eso teniéndola en interior, a lo mejor quiero albahaca y la voy a tener en departamento, o le voy a hacer un invernadero. Esa también es una opción para plantar fuera de temporada. Pero si no, es mucho mejor regirse por la condición de cada planta. En este caso, esas son las plantitas que vamos a poder plantar en esta época, ya por si alguien quiere empezar con su proyecto de huertito. Además que de verdad uno le disfruta mucho, porque todos estos colores, aromas, cosas como hablábamos de antes, poder explorar, después las meto a la cocina, lo involucro con el trabajo de los niños, lo involucro con el tema de los vecinos, y es un mundo que da para mucho. Entonces, ¿cuáles errores son comunes cuando yo empiezo mi proceso de huertaje? Es súper común, por ejemplo, que de repente cuando no me nacieron los almácigos, ¿qué puede haber pasado? Que yo utilicé semillas que ya están fuera de su vida útil, ¿ya? O semillas que están mal almacenadas, semillas a las que les llegó demasiada humedad, que no estaban bien guardadas, semillas que ya pasaron 4 años y ya no van a germinar. Eso es muy común porque entendamos que nosotros en general, a menos que compremos las plantitas hechas, partimos sembrando. Entonces no nos creció algo, ya se nos fue a la espalda el proyecto, no, yo no voy a seguir porque ya partí mal, nada me creció. Eso es común y no hay que preocuparse, puede ser porque la semilla no era buena, o, como viene a continuación, porque usamos un sustrato que era empobrecido, ¿ya? Que no fue lo suficientemente nutritivo como para que germinara algo. Puedo probar de nuevo, no hay problema. También, regar poquito o regar en exceso, que es tan común que la gente, mi planta, yo amo mi planta, así que le voy a echar un montón de agua y la pobre la ahogué. Eso es súper, súper común, ¿ya? Lo que uno tiene que hacer es meter la mano en la tierra, meter el dedo, y si yo siento que se está secando, que yo siento que no, esto ya le falta agua, yo le pongo agua, ¿ya? Porque hay plantas que necesitan riego todos los días, pero va a depender del ambiente en mi casa. A lo mejor en mi casa hay harta humedad, entonces la tierra no se alcanza a secar y yo ya le estoy tirando otro vaso de agua encima y la ahogo y la mato. Hay que tener cuidado. Y para eso hay que estar dispuesto a hacer este trabajo de exploración del que hablábamos, de oler, tocar y ensuciarse un poquito las manos, ya no tener miedo de eso. Tengo una amiga, lo voy a decir porque ella no está aquí, que, por ejemplo, ella quería tener su compostera, le encantan los animalitos, pero le dan asco las lombrices. Pero ella quería tener su compostera, entonces ya, bueno, ya, pero ¿cómo lo vaya a hacer si te dan asco? Tú tienes que estarlas mirando, tienes que tocarlas, tienes que observar. No, es que, ay, que me da asco, ya, bueno, ya voy a tratar. La cosa es que nunca las tocó, nunca las observó porque les daba asquito y se le murieron y no se enteró nunca de que su compostera, no se rían, una historia triste,
su compostera estaba haciendo mucho calor, subió la temperatura, y como ella nunca metía la mano en la tierra porque le daba cochapacha, no se dio cuenta que la cuestión estaba hirviendo y se le murió todo. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos también un poco a ensuciarnos las manitos, ¿ya? Y sobre todo por el tema de ver el riego, si no voy a terminar matando la planta. Escoger un lugar con muy poca luz solar es otro factor de por qué las plantas o el huerto puede no funcionar. Ya necesita luz para hacer la fotosíntesis, no sol directo a lo mejor todo el día, pero sí luz directa, eso es súper importante. ¿Ya? Plantar en la época incorrecta, como habíamos dicho, es otro factor de por qué no puede funcionar la huerta. Ignorar la estabilidad propia del ecosistema, que también lo conversamos, que es que en el fondo yo no tengo mayor defensa contra las plagas porque tengo un monocultivo y es mucho más factible, y pasa también en la agricultura a gran escala. Se ignoran estos factores naturales, que por algo la naturaleza es sabia y genera bosques y genera siembras multiespecie y no una sola cosa. Y cuando nosotros ignoramos ese conocimiento, vamos a ser más blancos de infecciones, de hongos, de plagas que van a atacar nuestros cultivos, ¿ya? Y el exceso de abono, que aquí, como no está mi padre, también lo voy a decir y lo voy a apelar, que de repente ya, bueno, yo quiero abonar a mis plantas porque me dijeron que tienen que estar bien nutridas, entonces me conseguí guano, entonces le eché un poco de guano a cada macetero, y caballero, resulta que el guano se echa un poquito nomás, no se echa en esa cantidad, para todas las plantas muertas porque se secan, se queman, es demasiado fuerte, ¿ya? Y le pasa a mucha gente que exceso de abono quema las plantas, error común también. Miriam, Entonces tenemos que tener cuidado, ¿sí? bueno, igual lo ha ido conversando, pero hay algunas personas que nos comentan que qué pasa con los cambios de temperatura, las lluvias, el sol, si se puede plantar efectivamente en la intemperie, y otras personas que nos comparten experiencias de que con el frío se les mueren las huertas, algunas trataron de plantar en la cocina y se les murió todo, como otras que no tienen balcones y lo hacen en departamento. Entonces, principalmente el tema con la temperatura, yo creo. ¿Qué pasa con eso? Quizás si puedes ahondar un poquito más. Sí, bueno, yo insisto, no hay que deprimirse porque no resultó, ya tenemos que seguir probando, porque es importante, eso sí, que nosotros pongamos ojo a qué puede haber pasado para no repetir la misma condición que afectó a las plantas, ya. En el caso de plantar en la cocina puede ser que hay muy poca luz a lo mejor, a menos que yo tenga una cocina de ventanales, probablemente no le llega suficiente luz en el día, tal vez no le llega casi nada de luz en todo el día, y la luz artificial no es suficiente. Entonces, la idea es que yo, por ejemplo, si quiero tener en la cocina, puedo tener, voy a inventar, a lo mejor como ganchitos a la pared, donde yo voy poniendo los maceteros y yo los voy rotando. Entonces, no siempre van a estar en la cocina. Voy rotando mi orégano, después otro día lo saco y entro a la otra plantita, pero lo importante es que reciban luz solar, ¿ya? O simplemente tener un especiario y aprender a cultivar las hojitas y yo tener lo que voy a ocupar durante un mes en la cocina en mis distintos especiarios a la vista. No ponerlas directamente en la cocina si no tengo suficiente luz. En el balcón, lo mismo, hay muchísima gente que no les resulta, o el mismo tema las composteras con las lombrices, y es porque hay balcones donde o no pega nada de sol durante el día, o pega demasiado sol y pega todo el día. De hecho, no sé si estoy pelando el cable o hay también una compañera acá que me hablaba una vez de unas plantitas que tenía y les tuvo que poner una sombrilla porque no le resultaba y no le resultaba. Y era como, pero es que te da el sol todo el día en el balcón y ninguna planta en verano va a soportar eso. A menos que pongamos un peyote, un San Juan, de estas cuestiones que crecen en el, en el desierto, definitivamente la planta, amigos y amigas, no puede sobrevivir con todo el sol encima todo el verano, ¿ya? Entonces, o yo pongo una sombrilla, pongo alguna mallita para protegerlos del sol directo, porque necesitan mucha luz, pero por ningún motivo estar todo el día soleándose igual que nosotros. Entonces, esos pueden ser factores. El tema de las heladas es súper importante. Las plantas también están afuera. Claro, si nosotros nos regimos por las plantas de temporada, estas plantas que vimos, por ejemplo, están hechas para soportar mayor frío.
pero la idea es que si estamos viendo que hace un frío horroroso, en la noche yo les pongo su plastiquito encima, les pongo su mallita para evitar que les caiga helada, que el frío las mate. Soportan frío, pero insisto, es lo mismo que nosotros, o sea, no nos vamos a quedar toda la noche afuera durmiendo en el asfalto porque vamos a amanecer congelados. Son factores que pueden influir, entonces yo tengo que proteger del sol y del frío extremo, ojalá con plásticos o con mallas, eso puede ayudar. Y mucha luz, ¿ya? Mucha luz, que puede ser algo de por qué no funciona al cultivar en el interior. Tiene que ser ponerla cerca de la ventana o que les llegue luz en algún momento del día. Entonces, igual, si tienen más dudas las van haciendo y después Macarena me va contando un poco, ¿ya? Para avanzar, una vez que yo ya vi dónde voy a poner mi cultivo, una vez que yo más o menos tengo claro que voy a plantar, que ya me conseguí mis semillitas, pasamos al proceso de almácigos. ¿Qué es un almácigo? Es cuando yo, en vez de plantar mi plantita directamente a la tierra, lo que hago es generar una especie de casita para ella, pequeñita, para proteger a la semilla. Entonces, la semilla va a funcionar como un embrión. Yo voy a necesitar nutrirla para que crezca con resiliencia, ¿ya? Igual que un bebé en la panza, si yo me alimenté mal todo el embarazo, probablemente ese ser humano crezca con deficiencias nutritivas que no va a poder suplir el resto de su vida. O sea, yo después puedo comer bien, ser una persona que come súper bien, yo alimenté súper bien después a mi hijo, pero uno viene ya con una genética más propensa a las enfermedades, más propensa a resistir menos. Con las plantas es lo mismo, ¿ya? Yo tengo que preocuparme de nutrir bien la semilla en el almácigo para que cuando germine sea una planta que viene con resistencia, con resiliencia, con poder, por así decirlo. Y el almácigo me va a dar tiempo para que mientras crezca mi semilla yo pueda trabajar bien mi espacio, mi huerto, mis cajones, conseguir, o sea, me va a dar tiempo. Y además la va a proteger de depredadores actuales como gatos, perros y aves, ¿ya? Hay mucha gente que planta directo a suelo. De hecho, acá la otra vez conversábamos con vecinos que plantaron a suelo y no les resultó, porque los pájaros se comieron todo en el patio. Y el almácigo justamente sirve para eso. Yo lo protejo hasta que la planta tiene un tamaño adecuado y de ahí trasplanto a mi huerta, ¿ya? Para eso sirve el almácigo. Es sumamente útil. ¿Y cómo hago almácigos? Por lo general a uno lo mandan a comprar al Home Center o al Easy, estas almacigueras súper profesionales que están hechas para eso, pero no es necesario. Yo puedo hacer almácigos con cualquier cosa. Hay gente que la hace con cajas de huevo, que los hace con casatas de helado, puedo usar los envases de yogur. Lo importante es que yo le doy el espacio a la planta para protegerla, para nutrirla, y por ejemplo también me sirve para yo trasladar mis almacigueras en la noche, para no dejarlas afuera por el frío, sino también las puedo cubrir, entonces están mucho más protegidas, ¿ya? Yo recomiendo hacerla con conos, como sale en la imagen, porque, bueno, todos tenemos conos. No todo el mundo a lo mejor compra yogur, aparte el tema del yogur ya es plástico, entonces sí, genial, yo le voy a dar un uso a el envase de yogur el tiempo que dure en crecer el almácigo, pero después igual lo voy a terminar botando a la basura, ¿ya? Entonces, en cambio, el cono puedo yo después plantarlo, por ejemplo, directamente a la tierra con mucho cuidado y con la humedad en algún momento se va a biodegradar. Con el plástico no va a pasar eso, jamás. Entonces, yo recomiendo hacerlo con conos, solamente con el cuidado de que en invierno tengamos cuidado de no dejarlos muy apretados, porque con la humedad también va a aparecer una capa blanca por afuera de hongos, que si bien no va a perjudicar a la planta, es molesta. Entonces, como teniendo el cuidado necesario, como espaciándolas un poquito, son mucho más útiles, creo yo. Tenemos un video, de hecho, que vamos a compartirles después, que subimos hace un tiempo a la biblioteca, donde sale cómo hacer almácigos, ¿ya? Para que ustedes lo puedan hacer en sus casas. Pero yo les voy a mostrar igual que es sumamente sencillo. Yo tengo aquí mi conito y lo que yo hago, si pueden ver todos, es aplastarlo y me va a dejar dos marquitas. Si se alcanzan a ver, las marquitas donde se hizo el doblez. Entonces yo eso lo corto aproximadamente 2 centímetros hacia adentro,
Y después aplasto para el otro lado. Y lo mismo, en las marquitas que quedan, un corte de 2 centímetros, ¿ya? Como les digo, esto igual está en el video y es súper fácil, o sea, lo genial es que uno lo puede hacer con los niños, no tiene que estar saliendo a comprar al Máximo, y ahí me van a quedar estas pestañitas que yo voy a meter hacia adentro. Y lo importante, yo creo que va a ser difícil mostrarles acá, pero como digo, está súper claro en el video, es que yo meta una pestañita abajo de la otra como si fuera un molino, y después la puedo cerrar. Y me queda cerrado para que no se me escape la tierra. ¿Ya? Y listo, ya puedo empezar a meter la tierrita. Son muy sencillos de hacer esos almácigos. Les vamos a dejar el video para que puedan ustedes empezar a plantar también. ¿Ya? Y ahí cuando hago el almácigo tengo que tener en cuenta algunas cosas básicas. Escoger semillas limpias y adecuadamente guardadas, ¿ya? Hay gente que hace esto. Por ejemplo, yo aquí tengo mis sobres de papel, tienen que estar guardadas en un lugar seguro, sin luz, seco, para que no les llegue humedad, porque cuando yo dejo que le llegue un poco de humedad o luz a la semilla, lo que estoy haciendo es decirle, oye, actívate, tienes que crecer, ¿ya? Y resulta que después se fue la humedad, porque obvio no la seguí regando, porque llegó humedad sin querer, y la semilla se guarda de nuevo. Y después de nuevo le llegó humedad, y se vuelve a activar, una y otra vez, entonces va perdiendo propiedad. Finalmente no va a brotar, o va a brotar en esta cosa, entonces hay que guardarlos en lugar seguro y seco, y ponerles la fecha. Esto que tengo acá me lo regalaron y nunca le pusieron la fecha, la cosa es que tiene 6 años y no funciona. Ya estas no sirven. Yo siempre que guardo semillas tengo que anotar de cuándo son, porque si yo uso semillas de hace 6 años, probablemente voy a llevarme una gran frustración esperando que broten porque no van a brotar jamás. Entonces, semillas adecuadamente guardadas, tengo que utilizar una tierra bien nutrida, ideal que sea tierra de hojas, que es la que de hecho se hace con recolección de hojitas. Ustedes pueden hacer tierrita de hoja en sus casas, guardando hojitas, compost, lombricompost, humus. Lo importante es que yo, como digo, haga un almácigo que tenga la nutrición necesaria para la planta. Ya, importante, las semillas en tierra 2 a 3 veces su tamaño. No más que eso, porque si no voy a lograr que la semilla esté constantemente luchando para salir a ver la luz, ¿ya? Hay semillas que son mucho más grandes que otras. No sé si quiero mostrarles unas que son muy chiquititas, pero no las pillo. Las de apio, por ejemplo. Voy a ver si les puedo mostrar. Uy, no sé si las van a ver. A ver. No sé si alcanzan a ver esas pequeñas pepitas, son ínfimas, son más pequeñas que una hormiga, son como del porte del potito de una hormiga. Y esas de repente hay gente que ya quiere plantar mi apio, entonces la meten hasta no sé dónde en el pobre almácigo y jamás van a ver la luz del sol estas semillas, ¿ya? Siempre 2 a 3 veces su tamaño hacia abajo y la tapo con mucho cuidado para que tenga la oportunidad de brotar, ¿ya? Eso es súper importante. Poca o mucha profundidad va a hacer que me resulte o no me resulte tan bien, ¿ya? Regar solo con aspersor, o en su defecto yo me puedo hacer una botellita, perforarle la tapa y echarle de a poquito. ¿Por qué? Porque cuando yo riego con la manguera o le vacío una taza de agua, me sale el chorro para cualquier parte y la semilla sale a flote y la pierdo, y no brota, y sigo ahí esperando tristemente a que mis almácigos salgan, ¿ya? Rociador, ese es el aspersor. Eso es lo ideal. Bien mojado, porque si la semilla está por acá y yo hice 3 nomás, nunca llegó el agua abajo. Entonces unas 10 por lo menos, y si es verano unas 20 veces cada uno, ¿ya? Que yo me preocupe que quede bien mojadita la tierra. Marcar la fecha y el cultivo, también está en el video, que se acuerden de ponerle al máximo cuando plantaron para no esperar eternamente. Hay cultivos que salen fácilmente, como la selga, en 1 o 2 semanas debería estar, y otras que se pueden tardar 3, 4 semanas, ¿ya? Hay que tener paciencia, este es un proceso que requiere de nuestro cariño y nuestra paciencia, ¿ok? Pueden enterrarle un palito de lado, eso hicieron también los niños en el taller de mini huerto, con el nombre, o pueden escribir directamente en el almácigo. Y ubicarlos a la luz,
cuando pongo evitar la humedad me refiero a entre almácigos para que uno muy pegadito al otro no vayan a generar hongo, un poquito de espacio, y a los gatos, que les encanta acostarse encima de los almácigos y, no sé, destruirlos. Ya, si tienen gatos, cuidado, por último les pueden poner una rejillita y tener cuidado con eso. Entonces, cuando yo tengo mis almácigos, voy a esperar, como decíamos, entre 2, 4 semanas, dependiendo de la semilla, a que nazcan, y voy a ver los cotiledones. Los cotiledones es como cuando plantábamos el porotito en el colegio, y salían las 2 primeras hojitas. Las dos primeras hojitas que van a salir en la planta son los cotiledones, son las hojas primordiales, las básicas que le entregan nutrición a la planta, que son sus primeras hojitas muy, muy importantes, ¿ya? Cuando la planta desarrolla el resto de sus hojas, esas hojitas se llaman hojas verdaderas. El cotiledón, casi todas las plantas cuando nacen tienen las mismas 2 primeras hojas, es muy difícil distinguirlas una planta de otra. Por eso es importante que anotemos el nombre del almácigo. En cambio, las hojas verdaderas ya uno va notando a qué especie corresponde. Cuando mi planta tiene sus 4 primeras hojas verdaderas, yo puedo trasplantarla ya. Y en general eso debiera ser cuando tiene 8 a 10 centímetros hacia arriba la planta, desde la tierra hacia arriba. ¿Ya? Ahí quiere decir que yo puedo hacer el trasplante. Y ya eso me va a haber dado el tiempo suficiente entre que germine y crezca mi planta para acondicionar mi huerta, obtener el material, nutrir mi suelo y empezar mi proyecto de huerta. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Que ya vamos a ir finalizando. Mientras escriben sus dudas, les voy a contar que este proceso es tan multidisciplinario que yo cuando me dedique a la huerta y a la jardinería, casi inconscientemente voy a empezar a ligar los otros aspectos, como por ejemplo el tema del compostaje. Si yo quiero un suelo bien nutrido para mis plantas, no necesariamente tengo que ir a comprar el saco de compost que me venden en los jardines o en el home center, ¿ya? Yo voy a empezar a lo mejor a guardar mis residuos orgánicos, cáscaras de papa, fruta, ese tipo de cosas. Bueno, no sé si alguien aquí composta para empezar. Yo creo que sí, hay harta gente que composta, por ahí me dicen que no. El compostaje, viéndolo muy rápido, porque también es un tema que da para mucho, es cuando yo tomo todos mis residuos orgánicos que no tengan aceite, que no tengan sal, que no tengan químicos y que no estén cocinados, mis cáscaras de la cocina, por ejemplo, y los dejo para que composten, para que el proceso microbiótico y el calor los transformen en tierra, y esa tierra es sumamente nutritiva. Una, que voy a tener nutrición para mi huerto constante, que es muy importante para que se mantenga bien, y lo otro es que voy a estar reduciendo la cantidad de basura que yo boto semanalmente de una manera impresionante. Ustedes no se imaginan cuánto menos es la basura que uno bota cuando composta, ¿ya? Y no hay que tener miedo, ¿no? Si está bien hecho, no genera olores, no van a venir ratones, nada, ¿ya? Y suele estar ligado al tema de la huerta. Ojalá que haya gente que se anima a compostar. Tenemos un video de cómo compostar en una botella también. Lo vamos a compartir para que se animen, porque sirve también para nutrir plantas, maceteros o huertas. Y está el lombricompostaje también, que es mucho más rápido que el compostaje, que tiene que ver con las semillas. Yo puedo tener mi compostera, perdón, con las lombrices, puedo tener mi compostera en la casa, en un espacio pequeñito, no es necesario que sea una tremenda compostera, y las lombrices californianas, que a mi amiga le daban tanto asco, son muy nobles, son muy limpias, son muy lindas, no hacen daño, son maravillosas y ayudan a que la tierra quede nutritivísima para las plantas, ¿ya? ¿Qué otros temas van a empezar a salir de la huerta? El tema del reciclaje. Cuando yo me doy cuenta de que mis residuos orgánicos, como los echo a la compostera, logran que yo bote una cantidad de basura impresionantemente menos, me voy a estar dando cuenta que en realidad también mucho de lo que produzco no tiene por qué ir a la basura, así como los residuos orgánicos, que yo me acostumbre también a dejar las botellas de vidrio en su lugar, a dejar el plástico en el tema del reciclaje, el papel, el cartón. Cuando yo ya veo todos esos aspectos, papel, cartón, vidrio, plástico, mis residuos orgánicos, la compostera, y lo pongo todo en su lugar, la basura que vamos a botar va a ser de verdad prácticamente nada. Entonces, si yo me informo
el punto limpio más cercano, por ejemplo, de mi casa, puedo ir a dejar todos estos elementos. Hay otros elementos que no los puedo ir a dejar a ninguna parte, como los envases de fideos, de arroz, ese tipo de cosas, no se reciclan, que son los plásticos de un solo uso. Entonces hay gente que hace coladrillos con ellos, por ejemplo. También tenemos un video, también se los vamos a compartir. También es todo un mundo el ecoladrillo, porque yo tengo que dejar, ojo, la botella bien dura, no sirve si se guatea cuando yo la toco o la aplasto, y con eso la gente hace bioconstrucción, ¿ya? Entonces, son otros aspectos que se desprenden de la huerta, y por ende, viendo todo este mundo, yo me voy a dar cuenta que también todo esto tiene que ver con el consumo responsable, ¿ya? ¿Qué escojo yo consumir? ¿Qué escojo yo comprar? ¿Cómo escojo yo comprar? Ya voy a empezar a lo mejor a ya no comprar en el mismo lugar las frutas, las verduras, a ya no utilizar pesticidas, a empezar a ver una manera más biológica de combatir las plagas, a lo mejor no comprar tanto plástico, favorecer más el vidrio, favorecer más la tela, favorecer más las pilas recargables, aunque sean un poquito más caras, porque yo voy a ir dando cuenta también en el proceso de la huerta cómo afectan todas nuestras decisiones al tema del medio ambiente. Entonces, eso va a ser sumamente beneficioso al fin y al cabo para toda nuestra rutina de vida y por lo tanto para nuestro bienestar, ¿ya? Como les digo, se ligan muchísimas cosas. Entonces, para finalizar y muy rápidamente, me gustaría mencionarles 3 emprendedores, por escoger algo en realidad, que les pueden ayudar a ustedes si es que van a empezar el proceso de la huerta. Si alguien tiene interés en comprar lombrices para su compost, en modo lombriz, son muy, muy, muy agradables estas personas, muy simpáticas. Ellos llevan a domicilio el núcleo de lombrices y venden además tierra de hojas, compost y ese tipo de elementos para que puedan empezar la huerta. Ya hacen talleres, son 2 personas maravillosas, Juan y Mario. Tenemos también a Sabores del Huerto, que es un vivero itinerante, que también les llevan los almácigos a sus casas, y es que en caso de que ustedes ya tengan el espacio listo y no puedan o no quieran plantar desde la semilla, ellos venden almácigos ya crecidos, listos para el trasplante, venden plantas preciosas, plantas ornamentales, flores, y se los lleva a su casa, ¿ya? Así que también para que tengan de dónde abastecerse si quieren empezar, pueden consultarle a ella, Sabores del Huerto, ahí está el Facebook. Si alguien necesita los números, yo creo también nos puede escribir y se los mandamos después por mail, los números de teléfono. Y tengo acá también a Control Design, que trabajan solamente con madera reciclada, madera le vuelven a dar otro uso, por así decirlo, y también pueden hacer el tema de los jardines verticales. De hecho, varios de los que veíamos ahí son de Control Design. Venden composteras también. Esta es una compostera, de hecho, que le vendieron a una amiga. Como para empezar, de repente, como decía antes, uno no tiene ganas de ponerse a cortar y lijar madera. Bueno, siempre hay alguien que puede hacerlo por uno. Lo importante es que uno se anime y empiece su proceso de huerta, ¿ya? Y para que después, cuando acabe la pandemia, por si les interesa, puedan retomar la lectura relativa a este tema. Hay muchísimos, muchísimos libros en la biblioteca que son súper interesantes y que nos pueden ayudar, desde enciclopedias de plantas medicinales a todos los temas que estábamos nombrando. Por ejemplo, huertas familiares y comunitarias, un libro precioso que tiene que ver también mucho con lo político y cómo las comunidades de norte a sur de Chile han levantado huertas familiares desde tiempos muy antiguos, ya muy bonito. Está el huerto en 1 metro cuadrado para niños, que lo recomiendo mucho, lo tenemos en la sede, porque es todo un trabajo desde lo básico, cómo montar el bancal, cómo separar las plantas, cómo generar actividades en torno a la huerta con niños, muy completo, muy bonito. Bueno, tenemos también Del cuerpo a las raíces y el manual de ginecología natural, donde pueden encontrar también una recolección de distintos testimonios y conocimientos ancestrales de la comunidad acá en Chile, sobre las hierbas medicinales y cómo poder utilizarlas también en nuestra salud menstrual, nuestra salud en general. Son libros muy bonitos y muy buenos. Y bueno, los otros también ya son las plantas silvestres, cosas más ligadas también
al ornamental y a la arquitectura hay muchísimo, porque como vimos, la huerta se puede abordar desde muchísimas miradas, todas muy beneficiosas y todas muy recomendables. Así que no sé si ahora quieren dejar alguna duda para que vayamos finalizando. Yo de verdad espero que les haya sido útil. Yo sé que es una mirada súper rápida a un mundo que en realidad da para mucho, pero espero también que sientan un poco el entusiasmo a lo mejor de empezar en sus casas algún pequeño proyecto. No sé si alguien quiere decir algo, si alguien tiene alguna duda para ir cerrando. Nos pasamos un poquito. Yo más que nada agradecer, encuentro que estuvo súper bueno, súper completo. Me encantaría tenerlo, el respaldo, porque hay hartas cosas que no alcancé a notar, pero explica súper bien, me entusiasmé caleta. Yo tuve problemas con mis plantitas, como contaba, las puse en la cocina, les llegaba mucho sol, se murieron. Igual mi departamento de repente, o sea, el sector donde yo vivo, que es Peñalolén, es helado, entonces también yo creo que influye todos esos factores que tú nombraste, pero esta charla ha sido súper súper buena, me encantó, y muchas gracias. Muchas gracias, yo me alegro mucho. De verdad, no se tienen que rendir, de verdad. Denle nomás porque va a resultar, solo tenemos que poner atención a esos factores y va a salir algo bonito. De a poquito se hace. No sé si alguien más quiere decir algo. Igual esta presentación la vamos a enviar igual que las anteriores, junto también yo creo con los links a los videos y el material complementario para que puedan ir revisando cómo hacer compost, cómo hacer los almácigos, todo eso va a ir incluido, ya para que tengan esa tranquilidad por si no alcanzaron a anotar algo. Bueno, Miriam, primero Yo muchas solo gracias quería... por... Ay, perdón. No, perdón. Lo siento, lo siento. Que iba a decir que muchas gracias por la presentación y que quizás puedes dejar de compartir pantalla también para ir viendo lo que va surgiendo en el chat, que hay hartos comentarios de agradecimiento y por favor la que iba a hablar, háblanos. No, solamente sumarme a los agradecimientos porque quedó todo súper claro y es de gran ayuda. Yo algo había aprendido en el colegio de mi hijo y logré hacer algo, pero lo que ella nos explicó completa totalmente para las personas cuando estamos empezando a eso, a hacer nuestra huertita. Así que solo agradecer.